Hola de nuevo, fans del crimen y del misterio. Gracias una vez más por elegir este canal Mystery Queen. Antes de empezar, si te gusta este contenido, no te olvides de darme un buen like y de suscribirte si aún no estás suscrito. Esto es muy importante para que puedas seguir creando contenido. Hoy te traigo un clásico de la historia del crimen. Se trata de un caso que sucedió a finales del siglo XIX, pero aún a día de hoy está presente en cualquier clase de criminología, cuya protagonista además ha sido recreada en películas y series. Se trata de la historia de Lizzie Borden. Lizzie Borden pasó a la historia como la asesina del hacha. ¿Pero quién era Lizzie Borden y cuál es su historia? Te invito a conocer conmigo todos los detalles de este caso, que te pondrá los pelos de punta. Lizzie Andrew Borden nacía un 19 de julio del año 1860 en la localidad de River Falls, Massachusetts, Estados Unidos. Lizzie y su hermana mayor Emma eran fruto del matrimonio entre Andrew Jackson Borden y Sarah Anthony Morse. Andrew provenía de una de las familias fundadoras de River Falls, pero había conseguido todo lo que tenía con el esfuerzo. Vivía de las rentas de las propiedades que había ido adquiriendo en la localidad de Fall River y además era propietario de varias fábricas. Por desgracia, Sarah, la madre de Emma y Lizzie, falleció en el año 1868 debido a una infección pélvica. Sarah, quien estaba muy unida a su hija Emma, le hizo prometer en su lecho de muerte que cuidaría de su hermana pequeña Lizzie, y así Emma se convirtió en su figura materna. 2 años más tarde del fallecimiento de Sarah, cuando Lizzie tenía 10 años, Andrew se casó con una mujer. Era Abby Dufresne Gray, una mujer soltera de 37 años y sin hijos. Pero ni Emma ni Lizzie aceptaron a Abby. Nunca tuvieron buena relación, pese a que Abby se mostraba atenta ante las muchachas con la intención de ganar su cariño. Pero Emma no quería competir con otra mujer por el papel de la matriarca de la familia, y desde el principio inculcó a Lizzie que Abby no era ni sería su madre. Con el paso del tiempo, las hermanas incluso comían en su dormitorio y tenían el mínimo trato con su madrastra. No la soportaban. Durante su juventud, Emma fue a estudiar a un colegio lejos de la casa, y durante esta época Lizzie y Abby llegaron a estar algo más unidas y a pasar tiempo juntas. De hecho, pasaban buen rato, y Lizzie le contaba esto a su hermana en sus cartas. Emma no estaba muy contenta al respecto y finalmente decidió dejar los estudios y regresar a casa para cuidar de su hermana. Con su vuelta, la tensión en la casa era más que evidente. Era una familia acomodada, contaban con una casa grande y con servicio. Pero para Lizzie esto no era suficiente. Ella quería vivir en la zona rica con sus primos. Como he dicho, la familia Borden era una de las familias fundadoras de Fall River. Muchos de ellos eran ricos y vivían en la colina. Lizzie y su hermana Emma nunca llegaron a casarse y convivían con Andrew y Abby. Pese a que le habían comprado a su padre la casa de la infancia, la alquilaban. Y así no tenían que trabajar. En aquella época estaba mal visto que dos mujeres vivieran solas sin un hombre. Andrew además siempre había sido un hombre más bien tacaño, pero desde que se casó con Abby no reparaba en gastos, algo que no fue bienvenido por las hermanas. Pese a que Abby fue madrastra de ambas durante 28 años, nunca se ganó el favor de Lizzie ni de Emma. De hecho, ellas siempre pensaron que era una persona maleducada, interesada, y las relaciones de la familia fueron empeorando con el paso de los años. Era una familia que vivía de forma desahogada, pero totalmente carente de conexiones afectivas entre ellos. De hecho, Bridget, la empleada del hogar, afirmó que en varias ocasiones pensó dejar el trabajo debido a la tensión que vivía en esa casa. Uno de estos episodios fue en el verano de 1982. Lizzie era muy feliz. Había empezado a cuidar y a criar palomas en el granero, ya que ella era amante de los animales, disfrutaba mucho con esta labor. Pero un día su padre decidió cortarles la cabeza y llevarlas a la casa para que las cocinaran como cena. Una semana más tarde del incidente con las palomas,
Toda la familia sufrió de una fuerte infección estomacal y pasaron la semana en cama. Tras esta enfermedad, el día 2 de agosto, Lizzie fue a la botica e intentó comprar cianuro, pero no pudo adquirirlo ya que no tenía receta médica. Abby, por su parte, acudió al médico y le dijo que pensaba que alguien la estaba intentando envenenar. El médico no le hizo mucho caso, la tranquilizó y le recomendó que fuera a reposar hasta recuperarse. El día 3 de agosto, John, el tío materno, visitó la residencia de los Borden, pero afirmó que nunca vio a Lizzie. Él solía hospedarse allí cuando visitaba la ciudad por motivos de trabajo. Emma, por su parte, estaba de viaje a 25 kilómetros de Fall River. Y ese mismo día, Lizzie le contó a una amiga que toda la familia había estado enferma y creía que alguien podía estar envenenando los alimentos. Pero algo no encajaba en toda esta historia, ya que Lizzie no había estado enferma. Lizzie también le contó que recientemente habían entrado 2 veces a robar tanto en la casa como en el granero, y que no podía dormir tranquila, ya que tenía miedo de que alguien quemara la casa. Y llegó el fatídico 4 de agosto del año 1892. Andrew, Abby y su tío materno desayunaron juntos aquella mañana. John, el tío, se marchó a hacer recados. Al parecer, Andrew esa mañana fue al banco y a hacer varias gestiones, y regresaría a su domicilio alrededor de las 10:45 de la mañana. Mientras tanto, Bridget, la sirvienta, estaba haciendo labores y cuando acabó se fue a descansar a las 11. 15 minutos más tarde, alrededor de las 11:15 de la mañana, Lizzie encontraría el cadáver de su padre y empezaría a gritar, llamando a la doncella mientras repetía: «Bridget, Bridget, padre está muerto. Alguien ha entrado y lo ha matado». Bridget Sullivan, la doncella, cuando oyó las voces, bajó para descubrir el cuerpo del señor Borden recostado en el sillón, con el cráneo gravemente mutilado. Había recibido 11 hachazos en la cabeza, mientras parecía estar dormitando en el sillón, y estaba cubierto de sangre. Ambas llamaron al médico de inmediato. A poco tiempo se formó un gran revuelo, y algunos vecinos acudieron a la casa para ver qué pasaba. Una hora después, la doncella y una vecina llamada Alice Churchill harían un macabro descubrimiento. Esto ocurrió cuando Lizzie sugirió que deberían revisar las demás habitaciones de la casa. Así que encontraron a Abby de rodillas junto a la cama en un cuarto de invitados del piso superior. Esta presentaba 21 hachazos en el cráneo, que dejaba ver los huesos astillados. La escena era dantesca y totalmente sangrienta. Nadie habría podido presagiar un final así para este matrimonio acomodado de una pequeña localidad de Massachusetts. Emma fue informada a través de telegrama y regresó lo antes posible. Una investigación policial en la casa encontró la cabeza de un hacha en el sótano de la casa de los Borden y se asumió que esta era el arma homicida. Cuando los investigadores fueron a ver la casa, Lizzie les advirtió que había un balde con agua y ropa con sangre, pero que no le prestaran mayor atención, ya que ella estaba con el periodo y de ahí la sangre. También se sabe que Lizzie se cambió de ropa tras el hallazgo de los cuerpos, y la doncella declaró más tarde haberla visto quemar ropas. Lizzie entonces le dijo que eran ropas viejas. Pero muchos se preguntan si esas eran las ropas que llevaba cuando acabó con la vida de su padre y su madrastra. La declaración de Lizzie es que dejó a su padre en el sofá mientras iba al granero, y desde allí pudo escuchar un grito. Así fue como corrió a la casa para encontrar a su padre, pero luego se contradijo en varias ocasiones. Lizzie también le contó a la policía que su padre tenía problemas con sus inquilinos, que además habían entrado a robar en la casa en varias ocasiones y pensaba que habían intentado envenenar a la familia. Pero cuando la policía inspeccionó la casa, no encontraron marcas de pisadas en el granero. 2 días más tarde, el cuerpo de Andrew y de Abby fueron enterrados. Ambos fueron enterrados sin cabeza, ya que el equipo de forenses quiso conservarlas para poder estudiar las lesiones, tratando así de determinar quién cometió el crimen y qué arma utilizaron. Los forenses, por su parte, determinaron que Abby había muerto unos 90 minutos antes que su marido.
Fue entonces cuando le pidieron a Lizzie la ropa que llevaba el día del asesinato, y ella entregó una blusa y una falda azul, además de ropa interior blanca. El primer sospechoso en el caso del asesinato era un trabajador portugués con quien Andrew Borden tuvo una disputa comercial, pero fue descartado, y entonces la atención se centró en Lizzie. Lizzie fue arrestada una semana después de los asesinatos, después de que fueran descartadas todas las personas que estaban en la casa ese día. El crimen no parecía ser producto de un robo, y además nadie pudo corroborar que Andrew tuviera problemas con nadie o que tuviera ningún enemigo. Lizzie fue acusada de haber usado el hacha encontrada en la casa para cometer dicho crimen, y este juicio se convirtió en el más mediático del siglo XIX. Muchas personas dudaban que ella pudiera ser la asesina. Ella era dulce y amable, incluso reservada ante los desconocidos. Pero cabe destacar que, por ejemplo, Lizzie sufría de cleptomanía. Todo el mundo lo sabía, y cuando esto pasaba, simplemente cargaban los objetos sustraídos a la cuenta de su padre. Otros, sin embargo, estaban seguros de su culpabilidad, tanto que se empezó a crear una leyenda en el folclore estadounidense. Los niños cantaban una canción sobre el crimen mientras saltaban a la comba. Lizzie Borden cogió un hacha y dio 40 hachazos a su padre, y cuando vio lo que había hecho, le dio 41 a su madre. Esta canción se sigue cantando a día de hoy. Durante el juicio, fueron dos testigos quienes corroboraron parte de la coartada de Lizzie. Estos afirmaron que la vieron salir del granero pasadas las 11 de la mañana, cuando Lizzie afirmó haber oído el grito de su padre. Además, no podían encontrar pruebas que vincularan a Lizzie con los asesinatos, aunque había muchas pruebas circunstanciales, como las contradicciones en sus declaraciones, o que Lizzie se llevaba mal con su familia, además de ser la única que estaba cerca, aparte de la doncella, cuando ocurrieron los crímenes. Se llegó incluso a ofrecer una recompensa para quien pudiera aportar información sobre lo que pasó ese fatídico 4 de agosto. Así que con esta falta de pruebas y toda la información, el jurado popular estuvo deliberando durante 90 minutos. Y finalmente, el veredicto para Lizzie Borden fue no culpable. Muchas personas en Fall River se escandalizaron muchísimo con esta sentencia. No obstante, Lizzie se negó a abandonar la localidad en la que había nacido. Fue expulsada de la comunidad cristiana a la que pertenecía y le cerraron muchas puertas. Pero Lizzie siguió con su vida, pese a que muchos cantaran la canción Lizzie Borden cogió un hacha a su paso. Su casa empezó a ser de interés turístico y muchas personas visitaban la casa con curiosidad. Así que tanto Emma como Lizzie se sentían observadas constantemente y juzgadas, pero se negaban a abandonar Fall River. Así que en el año 1893, con la herencia de su padre y algunos de sus ahorros, Lizzie cumplió su sueño. Emma y ella compraron una casa en la colina, en la zona rica, en la que siempre había querido vivir. No obstante, Emma y Lizzie no fueron bienvenidas. Los niños se dedicaban a molestarlas y a tirar objetos a la casa, como huevos podridos o piedras. Incluso en Halloween se retaban a tocar el timbre de la casa de Lizzie Borden y salir corriendo. En el año 1905, Lizzie decidió cambiar su nombre a Elizabeth y siguió con su vida, aunque no le sirvió de mucho este cambio, ya que todos sabían quién era. Daba grandes fiestas y le gustaba alternar con la alta sociedad de Fall River. Fue en una de estas fiestas que conoció a la actriz Nancy O'Neill. Ambas entablaron una estrecha amistad y se habla de que fue también una relación romántica. Al parecer, Lizzie Borden era homosexual. Al poco tiempo de conocerse, Nance se mudó a la casa de Lizzie en French Street. Pero Emma, por algún motivo, al poco tiempo se marchó de la casa y dejó de hablar con Lizzie para siempre.
Lamentablemente, 2 años más tarde, Lizzie y Nance decidieron separarse y tomar distintos rumbos por motivos que se desconocen. Por su parte, Emma nunca ha querido aclarar qué es lo que pasó para que ella decidiera cortar todo contacto con Lizzie. Solo declaró en una entrevista que se fue una vez que las condiciones se tornaron insoportables. La protagonista de esta historia empezaría a perder su luz en 1926, cuando su salud empezó a empeorar y se apagó por completo con su muerte, justo un mes antes de su cumpleaños en el año 1927. Lizzie murió sola, pero lo más extraño de todo es que su hermana Emma fallecería 9 días más tarde que su hermana, como si aún estuvieran conectadas, como si Lizzie hubiera venido a buscar a Emma. La historia de la vida de Lizzie Borden después de los juicios se ha retratado de manera ficticia en la serie del mismo nombre, Las crónicas de Lizzie Borden. Si te atrae este personaje, te recomiendo ver esta serie de 2 temporadas protagonizada por Christina Ricci. Este caso ha pasado a la historia como uno de los casos no resueltos más famosos del mundo. Desde aquí, esta es toda la información al respecto del caso real de Lizzie Borden, quien fue declarada culpable por la sociedad, pero absuelta por el jurado. Se trata de un caso que deja más preguntas abiertas que resueltas. Tengo que decir que este crimen tiene mucha información y espero haber podido resumirla de un modo claro e interesante para todos los seguidores del canal. Desde aquí quiero darte las gracias de nuevo por formar parte del canal y recuerda comentar debajo del vídeo con tu opinión sobre este caso, ya que esto ayuda mucho a que los vídeos sean recomendados en YouTube y el canal siga creciendo. ¿Crees que Lizzie Borden era culpable? ¿Qué opinas de este caso? Y antes de irte, no olvides darle al like y suscribirte si aún no estás suscrito. También comparte el contenido con las personas que puedan estar interesadas. En la descripción del vídeo tienes más enlaces si quieres tener información extra sobre el caso de los Borden. Gracias por venir a conocer este caso conmigo y hasta la próxima, fan del